Iniciamos el estudio de la microbiología, entendiendo que es una parte de la biología que estudia la forma, la estructura, la composición, el origen, la genética, la taxonomía, la distribución y la función de los organismos vivos que demuestran tener vida y que solo pueden ser observados con la ayuda de un microscopio, es decir, no son visibles a simple vista. Si analizamos la historia de la microbiología como precursores, en el año 1600 podemos identificar a Anthony van Leeuwenhoek, quien fue el que elaboró el primer microscopio casero con el cual hizo los bosquejos de bacterias que pudo encontrar en agua de lluvia, saliva y vinagre. Luego, Francesco Redi fue un refutador, es decir, una persona contraria a lo que hasta la fecha se conocía como la teoría de la generación espontánea, que hablaba que se podrían originar seres vivos de la nada. Paralelamente a su época, Robert Hooke observó estructuras reproductivas de los hongos utilizando microscopios caseros como los elaborados por Leeuwenhoek y dio origen a su obra llamada micrografía. En el año 1700, John Needham fue un nuevo defensor de la teoría de la generación espontánea y contemporáneo, Spallanzini empezó a experimentar con caldos nutritivos, es decir, medios en los cuales se pueden cultivar microorganismos, y es el primero en lanzar el concepto de la esterilización, que va a ser consolidada posteriormente en el 1800 por John Tyndall, quien cierra definitivamente la teoría de la generación espontánea, pues aporta pruebas de la existencia de ciertas estructuras bacterianas que son resistentes al calor, con el desarrollo de su método de esterilización con un tratamiento entre 60 y 100 grados centígrados en varios intervalos de 24 horas, conocido como el proceso de tindalización utilizado hoy en día en las industrias. También en el año 1800, Louis Pasteur lanzará sus grandes aportes a la microbiología, al estudio de los microorganismos, con su teoría de la panspermia. Robert Koch, en el año 1860, inicia sus estudios, contribuciones específicamente al área de la bacteriología, pues consigue aislar y cultivar bacterias, dando origen así a los postulados de Koch, que son los pasos que hoy en día se continúan siguiendo para la identificación de bacterias patógenas. Entre el año 1850 y 1934, Fanny Helsingmuth empieza a utilizar el agar como un agente solidificante para los caldos de cultivo y la reproducción de microorganismos. En el mismo periodo, Martinus Beijerinck trabaja con leguminosas en el área agrícola y consigue aislar bacterias que viven en simbiosis con unas plantas y así da origen a la identificación de los géneros Azotobacter. Sergei Winogradsky también empieza a estudiar los microorganismos presentes en el suelo, por eso se lo considera el padre de la microbiología del suelo, y trabaja con bacterias de hierro y de azufre, y es el que termina aclarando los mecanismos de fijación del nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis de bacterias con leguminosas. Charles Nichols, entre 1870 hasta 1928, estudia la epidemia de la fiebre tifoidea y descubre un grupo de microorganismos llamados ricketsias. El gran aporte del siglo XX a la microbiología lo otorga Alexander Fleming, quien empieza a estudiar defensas del cuerpo humano contra infecciones bacterianas y descubre la presencia de lisocimas y también, por sobre todo, la penicilina, que será la base de toda la generación de antibióticos para el control de enfermedades por bacterias. También Hewitt y Watson descubren la estructura molecular del ADN y los procesos de transmisión de herencia biológica. La microbiología se divide en dos grandes grupos. El primer grupo, la microbiología general, que se encarga del estudio morfológico, es decir, de la forma, y el estudio fisiológico, es decir, el funcionamiento de los microorganismos, cuáles son sus métodos de aislamiento, cómo se cultiva en el laboratorio y cuál es su clasificación taxonómica. Y el segundo grupo, la segunda división, conocida como la microbiología especial,
que ya se encarga de la aplicación o el uso aplicativo de la microbiología. Es así que conoceremos la microbiología médica, responsable del estudio de los microorganismos que afectan a los seres humanos, la microbiología sanitaria, responsable del estudio de los microorganismos que afectan a poblaciones en general, la microbiología agrícola, que estudiará patógenos vegetales, la microbiología ambiental, cómo se pueden dar usos de los microorganismos para resolver problemas ambientales, al igual que la microbiología tecnológica, que considera el uso de los microorganismos para la generación de procesos tecnológicos. ¿Cuáles son los principales de microorganismos estudiados y de los cuales estaremos hablando a lo largo de este curso? Las bacterias, los hongos, los virus hoy muy conocidos, los protozoarios, las algas, los micoplasmas, las riquecias, las levaduras hoy separadas del grupo de los hongos, los nemátodos y los líquenes. Así que no se pierdan que iremos hablando de a poco de cada uno de estos microorganismos.